Carrillo. Ella es especialista en disciplina positiva y vamos a platicar de un tema bastante interesante que yo creo que muchas y muchos de nosotros estamos empezando a acoplarnos a el regreso a clases. Buenos hábitos tenemos y hábitos que tienen que cambiar, ¿no? En este regreso a clases. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todo el auditorio y muchas felicidades a Adri y a Ay, todos nosotros, gracias. porque la verdad durante este año que hemos podido compartir este espacio, hemos aprendido mucho juntas, ¿sí? Y juntos, todas las personas que nos están escuchando. Así que este es un tema que sí o sí tenemos que trabajar después de iniciar las clases. A veces preferiríamos hacerlo un poquito antes, pero nos damos cuenta de las cosas que necesitamos cambiar justo cuando empezamos a arrancar y a darnos cuenta de las incomodidades, de los enojos, de las frustraciones que empiezan a ocurrir en la mañana para poder llegar a un objetivo que es llegar a un horario específico para empezar nuestro día, nosotros en el trabajo y los hijos en la escuela. Así que esto es de suma relevancia. Justo lo que decías, Adri, la parte de tener consciente nuestros hábitos, porque sí, ahí hablamos de hábitos que hoy conocemos como el autocuidado, que desde muy pequeñitos es importante que los niños comprendan la importancia de un buen descanso, la importancia de una buena alimentación, por ejemplo, un buen desayuno, una buena hidratación y además de lo que implica la higiene, ¿sí? Claro, porque fíjate que en muchas instituciones desde el principio te dicen que la indicación cuando es un horario muy amplio es dar un desayuno ligero que no vaya muy cargado de ciertos alimentos o carbohidratos que puedan generarle sueño al niño durante el trayecto de actividades que va a tener durante todo el día. Y entonces en el espacio que hay para receso o recreo, ahí sí un alimento un poquito más copioso para que el niño tenga el rendimiento hasta la 1 o 2 de la tarde, que es cuando termina el horario en nivel básico. Y entonces tú como papá también tienes que cambiar y modificar ciertas cosas, quizá levantarte más temprano. Y una de las cosas que estaban comentando muchos expertos es más difícil para los niños el hábito del cambio de horario o de dormirse temprano. Entre 9 y 10 horas sería lo mínimo que un niño debería de dormir. Y si hacemos un cálculo por ahí, pues tu niño estaría ya casi en la cama soñando a las 8 o 9 de la noche, dependiendo del rol o el turno que tengas, para que tengan un descanso eficiente y sobre todo también un buen desempeño, Laura. Pero pues al mexicano le encanta la fiesta, cenar tarde, Y eh, pesado. pesado, y los niños pues llevan mucha consecuencia de esto. Correcto. Y sabes, a veces pensamos que estos hábitos son exclusivos como si tenemos hijos en kinder o en primaria. Pero si me estás escuchando, papá o mamá, que tienes hijos adolescentes, los hijos adolescentes también necesitan dormir suficiente porque están en un proceso de cambio, digamos, de adaptación cerebral, en el cual la hormona del crecimiento es importantísimo poder tener un buen descanso para que los niños y los adolescentes crezcan. Así que sí es muy importante. Ahora, si te fijas, Adri, las cuestiones de legislación que hoy se están manejando, ¿no? Que ya empezaron desde el ciclo anterior, en el que hay una importancia observar el tipo de alimentación que se tiene, no es nada más por una cuestión de mero capricho. Hay que entender que muchas cuestiones que han sido diagnosticadas se entiende que promueven más un tipo de comportamiento cuando no ponemos atención a la manera en la que nutrimos nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿sí? Okay. Porque eso es lo que le da la energía, es la gasolina que requiere nuestro carro, digamos, nuestro cuerpo para poder cumplir con los objetivos que tenemos día a día. Así que niños que tienen algún tipo de diagnóstico en particular, se les va a pedir que el consumo de azúcar disminuya o casi no exista, que cierto tipo de colorantes o incluso el gluten sean mucho más cuidadosos en la ingesta de este tipo de alimentos.
El regreso a clases, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo le ha ido a los niños, a los jóvenes incluso? Porque aún ya más grandes, los niños piensas tú como papá que o va a disminuir, ¿no? El compromiso, las labores y demás, pero sigue siendo lo mismo. Sí, porque al final un buen descanso lo requerimos todos los seres humanos. Una buena alimentación también es una base. Muchas veces problemas de comportamiento se deben precisamente a no estar cumpliendo o satisfaciendo las bases biológicas o fisiológicas del cuerpo. Y hay que trabajar en esa reconexión para que la persona pueda distinguir cuando ya tiene sueño y es importante para descansar. Bueno, ¿y cómo podemos modificar estos hábitos? Bueno, una cosa que ya dijiste es la cantidad de horas que necesita de acuerdo a la etapa de desarrollo que se encuentra el niño o el adolescente y para a partir de eso saber en qué horario tiene, o sea, cuánto tiempo necesita para estar listo, porque hay niños o personas que somos a lo mejor un poquito más lentos en la mañana y hay otros que son súper rápidos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Y basándote en eso, cuánto tiempo necesitas para estar listo para poder salir y el tiempo que te lleva el traslado. Aquí, por ejemplo, aquí en Saltillo es muy importante que ya estemos ubicados en la realidad de que el tráfico ha cambiado, ya no podemos hacer los cálculos de hace 10 años de, me hacía 10 minutos. Sí. Ahora hay que sumarle el tráfico y entonces asegurarnos salir a lo mejor 20 minutos antes o 15 minutos antes para poder llegar a nuestro destino y no tener que vivir desde muy temprano el famoso cortisol en nuestro sistema. Okay. La prisa genera que nosotros estemos segregando cortisol y a ciertas cantidades o a constancia de generar el cortisol, pues evidentemente nos va a generar un problema en nuestra disponibilidad para las relaciones humanas. Ok, te pone irritable. Totalmente. Uh-huh. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Entonces, si nosotros queremos tener un buen descanso, el uso de las pantallas, que ya sabemos que a lo mejor algunos dicen otra vez ahí van al tema. Sí, es importante, papá, mamá, tener claridad de que si quiero que mis hijos duerman a cierta hora, pues necesito hacer apagar la tecnología por lo menos una hora antes de la hora en la que pretendo que descansen. 1 o 2 horas antes. Exacto. Es recomendable ya no ver televisión, exacto, ya no estar en el celular, ya no estar en el videojuego. ¿Para qué? Para que su cerebro se vaya preparando a el descanso y que sea un descanso óptimo, porque cuántas veces no están viendo la tele, los mandas a dormir y no se quieren dormir. No, porque están con toda la hipersensibilidad de los ojos y lo primero que tenemos es como ir apagando un poco las luces. Incluso esas son técnicas que van ayudando a que ese reloj biológico del que tanto hablamos se vaya organizando. Claro. ¿Sí? La obscuridad invita a ese descanso. Por eso de pronto cuando tenemos días nublados, pues nos cuesta a lo mejor a algunos, sí, ¿no? Te da más sueño. Exacto. Es cierto, entonces es importante también cómo hacemos una rutina para evitar el uso de los aparatos celulares personales con los adolescentes, por ejemplo, y evitarlos en la noche, porque luego ya ha habido muchos casos de papás que encuentran a sus hijos conectados al celular, jugando en el celular, platicando en el celular a medianoche y no se dan cuenta. Bueno, hay que evitar ese tipo de situación y la única manera es saber que nuestros hijos van a querer brincarse todos los límites y es como que también lo natural de la etapa de desarrollo, y sobre muchos, todo en adolescentes. Claro, y muchos es que lo quiero para alarma. ¿Qué podrías hacer tú como papá? Cómprale un reloj de alarma. Por supuesto, sí, o sea, facilítate las cosas y no le dejes tentaciones. Aquí acuérdense, hay una regla, yo la voy a repetir muchas veces, que tiene que ver con algo que Carlos González, el pediatra español, compartía. Y decía que hay cosas que los papás tenemos que considerar que debemos aplicar la técnica del medicamento. Y el medicamento es
lejos del alcance y de la vista de los niños. Aquí yo agrego la palabra adolescentes, ¿sí? Ok. En el caso de la tecnología, pues de lo que va a tratar es que los celulares y todos los dispositivos tecnológicos van a descansar en un área, no sé si bajo llave o en tu habitación del papá adulto, para que no haya riesgo de que el hijo tenga la gran tentación que busque la manera de tener acceso a eso. Es correcto, ya sabe, hay que aplicar ciertas técnicas. 9:39, ya vamos a la pausa. Claro, el éxito de una rutina eficaz es el involucramiento de todas las partes, en este caso de todos los miembros de la familia. ¿Sí? Si yo soy la mamá y tengo varios hijos, pues necesito que cada uno de mis hijos sea consciente de cómo el poner una parte de su acción va a ayudar al resultado de ese día. Entonces, el poder primero identificar, o sea, permitirme a mí como adulto no ser el que tenga la batuta, sino al hacer las preguntas y decir, oye, ¿qué necesitamos hacer para asegurar que duermas a las 8:30 de la noche? ¿Sí? ¿O qué haces antes de poder conciliar el sueño? Y entonces escuchas a los niños decir que se bañan, que preparan el uniforme, que cenan, que se lavan los dientes. Y todo eso, por favor, padre de familia o mamá, toma nota, escribe, lo que vean que tú estás poniendo atención a lo que ellos te están diciendo. Una vez que ya escribiste como orden o estos pasos que siguen, hay que ver si están bien ordenados. Y si están bien ordenados, entonces vamos a pedirles, si son pequeños, que hagan dibujos o les tomamos fotografías. ¿Qué tan recomendables son las pizarras o pizarrones? Mira, yo recomiendo que sean hechos de manera original, no los que están hechos ya de manera que lo compras y que lo organizas. ¿Por qué? Porque entonces ya dejamos de escuchar al niño, damos por hecho que lo que está ahí es lo que se va a hacer, ¿sí? Y a veces ya incluso vienen hasta ordenados. Y la lógica de cada niño puede ser distinta. O sea, no todos los niños gustan de bañarse en la noche, algunos prefieren el baño por la mañana, ¿sí? Hay otros aspectos, ¿no? Como utilizan a veces la fantasía también los niños. O sea, hay niños que quieren que les leas un cuento, hay otros niños que cuentes historias. Entonces, ¿ahí qué pones? ¿Me explico? Es importante que puedas observar cuál es la forma que le va a invitar a realizar el siguiente paso y que lo pueda organizar internamente para preparar la experiencia que van a vivir día a día. Y entonces ya que se organizó esto, pues lo que vamos a hacer es ponerlo en acción, vamos a probarlo. Y si algo no se está realizando, entonces hay que hacer los ajustes necesarios. Con esto quiero decir que ninguna rutina cuando se está probando está escrita en piedra, ¿sí? O sea, hágala en un papel, una hoja, papel bond de tamaño carta que tenga ahí o en un cuaderno. Y si necesita hacer una adaptación, un cambio, quitar un paso, aumentar un paso, hágalo. Lo importante es que una vez que ya los niños están trabajándolo de manera autónoma, ya se empieza a disminuir lo que llamamos luchas de poder. A eso nos ayuda la rutina, a que haya menos reproches de por qué siempre vas con cantaleta atrás de mí diciéndome y recordándome, porque las rutinas toman ese papel de recordatorio. Y las tareas. Último punto, las tareas. ¿Cómo hacemos para que sea o evitar que sea una carga importante el que realicen sus tareas? Con la misma, digamos, metodología de hacer una pregunta de qué te facilitaría a ti poder realizar tu tarea. O qué necesitas tener preparado para poder hacer la tarea y Sin que te cueste hacerla. tanto. Ajá, exacto. Y entonces ya los niños van a decir, pues a lo mejor hacerlo después de comer o antes de comer, o que estés sentado al lado mío y que si yo tengo una duda me ayudes y me resuelvas la duda, Okay. o que me expliques, tener el material listo. A lo mejor pueden hablar también del espacio en el que realizan la tarea. Pero es importante escuchar lo que el niño observa como una necesidad, como algo, como un requisito importante para él, para realizarlo. Y entonces, ya una vez que tienes como esos ingredientes que van a facilitar esa acción, entonces los organizan y los dejan por escrito. Es muy importante, recuerden, que esto sea visible para todos, porque entonces si el hijo se olvida y dijo que después de la comida iba a hacer la tarea y yo me doy cuenta de que se va a jugar,
yo le puedo hacer la pregunta, oye, ¿cuál fue el acuerdo? ¿O qué dice tu tabla de rutinas? O mi hijo cuando era más pequeño le llamaba mapas. ¿Qué dice tu mapa? Entonces el niño puede decir, ay, es cierto, ¿sí? Mi acuerdo era hacer la tarea. Y entonces puede redireccionar su comportamiento. Si dice, es que me da lo que decimos el mal del puerco, ok, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperarte? Tal vez sí sea necesario permitirles 20 minutos o 30 minutos para, De sueño, de descanso, de relajarse, y después de eso entrar en una actividad un poco más intensa que tiene que ver con su conocimiento y que a lo mejor les va a llevar de 30 a 40 minutos realizar las tareas que les piden en la escuela. Ok, entonces es cuestión de herramientas y nosotros ir acoplando todas estas rutinas para que tengan ellos el desempeño óptimo y pues que disfruten esta etapa escolar, que no sea para ellos una carga importante y sobre todo pues aligera también la maleta que vas cargando tú como adulto. Claro, o sea, recuerden que es muy importante estar involucradas ambas partes, padres, hijos, que una vez que ya se hace esta revisión de lo que se necesita y que se deja por escrito, lo que cuenta y que es importante es la supervisión.